Paulito se llamaba. Y entonces vivía en Tongoy. ¿Y dónde hizo testamento? Le puede haber hecho en Coquimbo, no había. En La Serena, no había. Es que era misterioso. A lo mejor fue a Vicuña. No, no había. Entonces puede que esté en Ovalle. No, pero parece que fue a Santiago. Y si fue a Santiago, ¿dónde hizo? Bueno, ese era el drama de andar buscando testamentos cuando no se dejaba una información cierta. Pero con el sistema del Registro Nacional de Testamentos, todo eso desapareció y tenemos entonces ¿cómo se llama? Un registro al cual acudimos. Entonces, yo les decía, vayan conociéndolo ustedes, ¿cierto? En el sentido de ver dónde está el registro, cómo se hace la solicitud, etcétera, etcétera. Incluso podrían hacerse una solicitud respecto de una persona en particular que ustedes conocieran para saber si existe o no. Y ahí vamos a Profesor, saber, dígame. disculpe, esa era mi consulta. Lo que pasa es que pide la partida de función. Entonces, yo no sé si uno Eso es puede, por cuando está ejemplo, poner a mi muerto. abuelita. ¿Ah? No Sí, sabía si era legal poner una defunción su que ya abuelita, hasta hace muchos años que falleció. Entonces ya se hizo la posición efectiva, sí, todos puede esos ser. datos. ¿Y eso le da derecho a sacar un Pero nuevo usted, formulario? eso te da derecho a averiguar si existe o no, porque puede haber ocurrido que tu abuelita tenía los herederos que tenía, que obtuvieron la posesión efectiva, pero por alguna razón no se cruzó la información con la existencia del testamento, y ella pudiera haber hecho testamento. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿La voluntad de ella o la voluntad de la ley? Ahí se tiene un tema para ver, pero en todo caso, eso podría darse. Yo he visto Bueno, formularios, pero claro, yo los he visto porque como trabajo poco en el medio, vi formulario de registro civil. Entonces fui a sacar el formulario acá, pero no sale directo. Hay que llenar una serie de datos para poder sacar un formulario. me imagino, porque si no andaría todo el mundo haciendo ese tipo de cosas. Entonces hay que buscarse algún muerto conocido Ya que sirva conocido, para ese eso. objeto. Ya, profesor, Eso, gracias. eso. Pero en todo caso, y se nos va a producir ese problema que yo les cuento, que en definitiva saber si qué va a prevalecer en su momento. Ahora, la lógica indica que si existía testamento, no se hubiera podido sacar la posesión efectiva administrativa de la abuelita, porque el propio registro civil habría dicho, esta señora no procede que le hagamos esta tramitación aquí, sino que tiene que, con el testamento que hizo, obtener su posesión efectiva en el juzgado de letras correspondiente, que es la diferencia que vamos a ver en su oportunidad que se produce. Bueno, entonces, ¿y usted, don Paulo, qué novedades tiene? Buenos días, profesor. Yo igual, al igual que Alejandra, el otro día pude ver un formulario, lo estaba buscando de posesión efectiva, pero dentro de lo que pude ver, bueno, que pide los datos del causante, del solicitante, y por lo que recuerdo también, que me lo mostró un compañero de quinto del año pasado, que se ponen los bienes, cuáles son los bienes que se van a Sí, claro, heredar, que se heredaron, y hay que se hacer pone, un inventario. claro, sí, uno por uno. Así es, así es. Se tienen que poner todos los bienes que aparecen en el momento de fallecer el causante y entonces se hace ese listado. Ahora, ese listado en el pasado, yo diría que era bastante riguroso. Hoy día yo pienso que la rigurosidad va en función de las pretensiones que tengan los herederos. Y normalmente incluso existe un mecanismo a través del cual uno se evita hacer ese inventario de los bienes muebles cuando uno señala que el valor de los bienes muebles equivale al 30% del valor de los bienes raíces. Y con eso excluye la posibilidad de hacer ese inventario. Pero vamos a ver la necesidad de hacer ese inventario. Hay un inventario que se denomina simple, que es el que hace la persona que concurre, por ejemplo,
al Servicio de Registro Civil e Identificación, y hay un inventario que se llama solemne, y ese solemne requiere, ya como su nombre lo indica, la solemnidad de contar con un notario público o con un secretario, abogado o un juzgado de letras para que lo realice. Bueno, esa es más o menos la historia, cuando se parte. Nos vamos a lo nuestro entonces, yo tengo que grabar, 9:15. No le pregunté, Manuel, ¿estamos con tiempo o estamos de largo? No, estamos vamos a estar hasta las 9:40 y ya está grabando ya. Ah, ya, ok, listo, perfecto. Entonces, ya sabemos que a las 9:40 tenemos un recreo de 15 minutos. Establecimos, don Guillermo, en su ausencia, que íbamos a tener oficialmente un recreo de 15 minutos porque dicen que ya estoy medio aburrido. Entonces, sí, entonces con 40 minutos está bien. Llegó el té. Gracias, joven ayudante. Entonces, en esas circunstancias deberíamos tener ese descanso. Y luego continuamos 15 minutos después. Bueno, vamos manos a la obra. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros al partir este curso? Habíamos hablado un poquito, estábamos hablando de el inicio del curso, hablamos del programa, le dimos bastante tiempo al programa, hablamos de lo que decía relación con los conceptos de sucesión que nosotros conocíamos, ¿cierto? La sucesión por causa de muerte. Hablamos del Taj Mahal, don Guillermo, ¿ya? A propósito de mencionar la más alta cumbre de la arquitectónica del pasado como mausoleo, ¿cierto? Porque sabemos que el Taj Mahal, apareciendo como un castillo maravilloso, es en verdad la tumba de la mujer de uno de los gobernantes que existió por allí por el 1500 y tanto en, en la zona de Uttar Pradesh, creo que se llamaba. Bueno, la cosa es que en sentido amplio nosotros decíamos que suceder a una persona era ocupar su lugar y recoger sus derechos a cualquier título. Entonces decíamos que eso era en sentido amplio y que incluso en ese sentido éramos capaces de considerar como una forma de sucesión la donación, al decir que el donatario es sucesor del donante. Pero en sentido más limitado, la sucesión evoca la idea de la muerte. Y nosotros le dábamos un triple significado. En el sentido mínimo, designa la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida a una o más personas vivas, que ya sea la señaló el propio difunto o la ley. En segundo lugar, decíamos que suceder o sucesión era el patrimonio mismo. Al patrimonio mismo nosotros lo llamábamos sucesión. El patrimonio mismo que se transmite, objeto de la transmisión. Y aquí me hago una detención breve a propósito de la expresión transmisión. Cada vez que nosotros hablamos en el pasado, en las distintas relaciones jurídicas, de que un bien, una cosa, un derecho cambiaba de titular, nosotros hablábamos de transferencia. Pero aquí, cuando se trata de la sucesión por causa de muerte, ese concepto lo cambiamos. El switch cambia y lo empezamos a llamar transmisión. Y finalmente teníamos un tercer concepto o acepción respecto de la expresión sucesión y decíamos que llamábamos así sucesión al conjunto de sucesores de un causante. Nosotros hablábamos de la sucesión de Marco. Estábamos hablando de todas aquellas personas que constituyen a los herederos de Marco.
Pues bien, eso dijimos la clase pasada para comenzar, y agregábamos un concepto para la sucesión por causa de muerte. Ahí llegó don Matías. Entonces, en esas circunstancias, nosotros decíamos que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir, de aquellos que conocimos cuando estudiamos los derechos reales y los bienes. Y en esas circunstancias decíamos que era el modo de adquirir, ¿cierto?, el patrimonio de un difunto, y de esa forma, ¿cierto?, nosotros teníamos la certeza, además, de que ese modo de adquirir sucesión por causa de muerte podía tener dos orígenes, o dos títulos, si usted los quiere llamar, don Matías, ¿cierto? Que sería un título que era la ley, en cuyo caso íbamos a estar en presencia de la sucesión intestada o ad intestato, vale decir, sin testamento, o iba a ser su título la voluntad del causante, en cuyo caso estábamos en la sucesión testada. Mencionamos a su vez que este modo de adquirir era derivativo, ¿cierto? El modo de adquirir sucesión por causa de muerte tiene, ahí lo tenemos, ¿cierto? Estamos enterrándolo a nuestro causante. Él es el antecedente de este modo de adquirir, vale decir, es derivativo. Y a su vez agregábamos que era también de carácter gratuito, porque al sucesor le reporta un beneficio que puede aceptar o rechazar libremente sin que se le imponga un gravamen como contraprestación. Alguien me pudiera decir, pero hay en alguna oportunidad que pagar un impuesto a la herencia. En el fondo, más que un impuesto a la herencia, ese es un impuesto a la asignación en particular, y en esas circunstancias hay situaciones de exención más que de tributación. ¿Qué derechos se adquieren por la sucesión por causa de muerte? Se podían adquirir tanto los derechos reales como los personales. No pasan al sucesor los derechos reales o personales que la ley declara intransmisibles. Decíamos también que los derechos personales se transmitían tanto activa como pasivamente, a diferencia del traspaso por acto entre vivos, en que solo se puede transferir el crédito, pero no la deuda. Teníamos entonces la referencia en orden a que por regla general todos los derechos eran transmisibles y por excepción había derechos que no se transmiten debido al carácter personal que pueden tener o que se extinguen por la muerte del titular. ¿Cuáles teníamos entre ellos? El derecho de usufructo, el que ustedes estudiaron en los derechos reales. El derecho de uso y habitación, que era esa variedad del derecho de usufructo. Las expectativas del fideicomisario, también era un derecho intransmisible. El derecho a pedir alimentos es intransmisible. Pero atención, no rige esta situación respecto de las pensiones alimenticias atrasadas, ya devengadas. Esas sí son transmisibles, ¿cierto? Porque esas, Marco, ya se incorporaron al patrimonio del alimentario. Yo soy el alimentario. Yo demandé a mi padre para que me pagara una pensión de alimentos que me permitiera subsistir. Yo soy estudiante en la universidad y en esas circunstancias se ha fijado una pensión de 400.000 pesos mensuales. El derecho que yo tengo de pedir alimentos, estamos diciendo que es intransmisible, pero que las pensiones alimenticias atrasadas o devengadas
en el lenguaje nuestro esa no, porque esa pensión, cada vez que venció la obligación en su pago, se incorporó al patrimonio del alimentario y por consiguiente sus herederos tienen derecho a pedirla, a cobrarla, por el hecho de que ya formaba parte de ese patrimonio. ¿Le queda claro eso, Paulo? Sí, me parece bien. Decimos que también son intransmisibles los derechos del comodatario para gozar de la cosa prestada. Comodatario. Estamos hablando del comodato, que es un préstamo de uso. Y por consiguiente se nos dice, señor, ese derecho, ¿cierto?, es intransmisible. Usted prestó esa cosa a una determinada persona y es ese solo el que puede usarla, salvo que el préstamo se haya hecho para un servicio particular que no pueda suspenderse o diferirse, en cuyo caso podrán entonces completarlo sus herederos. Y también es intransmisible los derechos que por su naturaleza tienen fijada como término la muerte de la persona que los goza. Y allí tenemos nosotros mencionados dos artículos, el 2264, 2264, que dice el 2264. Dice que la renta vitalicia, la constitución de una renta vitalicia es un contrato aleatorio, eso de la suerte, en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otro una renta o pensión periódica durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas. Entonces se murió el que recibía esa renta, se nos acabó ese derecho, es intransmisible. Y se nos mencionaba también otro artículo que era el 2279, que decía relación con el censo vitalicio, que era el nombre que la renta vitalicia toma cuando se constituye sobre una finca que haya de pasar con esta carga a todo el que la posea. Por consiguiente, derechos intransmisibles también. Los derechos regularmente intransmisibles son también los derechos derivados del contrato de sociedad. Formamos una sociedad con doña Nicole Castro, doña Nicole Alegría y doña Alefló Ramírez. Alefló, eso es Alejandra Florencia. Profesor, no puedo cambiar el nombre, pero me llamo Alexandra. Alexandra, con X. Sí, Ya, con X. ya. ¿Y no lo puedes cambiar porque se lo pone quién? Es que es el nombre que tengo en Facebook, no sé cómo cambiarlo por acá. Ah, ya. Quédate ahí nomás, total. Es Alexandra. Y se llama. Ahí te pusieron Alexandra Ramírez. Ah. Ay, sí, ya, gracias. Esto es como la fuente de los tres deseos. Uno lo pide, lo piensa y sale. Tenemos además un sistema mágico. Y el mago debe ser el ciudadano que está más abajito, el Emanuel. Ya, entonces, en esas circunstancias, nosotros estamos formando una sociedad con las Nicole y con Alexandra. ¿Por qué formamos esa sociedad? Porque ustedes vinieron, hablaron conmigo y dijeron, profe, nosotros nos queremos dedicar a temas de familia, violencia intrafamiliar, todo cuanto diga relación con la defensa de los derechos de las mujeres. Y queremos tenerlo a usted como abogado senior ahí en su rincón copito para que nos colabore. Ah, qué bueno, perfecto. Entonces, oigan, pero cláusula en la sociedad. ¿La sociedad va a seguir si ustedes se mueren? Yo tengo niños chicos, dice la Alexandra, tengo un niñito de 1 mes.
No, pues no sirve para socio de la sociedad. Y la Nicole dice, no, el mío sirve, tiene 3 años, tampoco sirve. Ya saben qué más, esta sociedad se extingue por el fallecimiento de cualquiera de los socios. Listo, se acabó el cuento. Ahí tenemos un derecho intransmisible en la medida que la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios, a menos que se haya pactado continuarla con los herederos. Y se transmiten los derechos que tenía el causante en el estado de los negocios sociales al tiempo de saberse la muerte. Otro de los intransmisibles, el mandato, termina por la muerte del mandante o mandatario. Se exceptúa el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, entre los cuales está, vamos a ver uno que existe aquí en este curso, que se llama albacea, que es el mandatario que queda encargado por el causante, por el decuyus, por el finado, por el occiso, para cumplir determinadas obligaciones después de la muerte del causante. Me gusta más la expresión decuyus, y además que cuesta decirla, decuyus. Paulo diga decuyus. Entonces, en esas circunstancias, con Pablo es más difícil porque este ciudadano que le puso esa U entre medio a su nombre no deja de ser una dificultad. Bueno, esos eran los derechos intransmisibles, pero también tenemos obligaciones intransmisibles. Las obligaciones son regularmente transmisibles. Los herederos se tienen que hacer cargo de las obligaciones del causante, del decuyus. Recuerden un viejo dicho, un viejo aforismo, un viejo adagio que dice que quien contrata para sí lo hace también para sus herederos. Entonces, los herederos suelen tener que cumplir las obligaciones del causante. Pero aquellas obligaciones cuya ejecución suponen especiales aptitudes del deudor, esas no se pueden transmitir, ¿cierto? Supongamos que don Alejandro Astorga Maluenda, en sus ratos de ocio, es un notable escultor. Él trabaja en piedra y hace esculturas muy bellas. Y naturalmente que el que tiene la habilidad es él, don Alejandro, y no sus herederos. Por consiguiente, esa obligación será intransmisible. También las obligaciones en que juega un papel preponderante la confianza son intransmisibles. Y volvemos a nuestro ejemplo de la sociedad y eventualmente podemos hablar de el mandato. También nosotros podemos decir que son intransmisibles las obligaciones contraídas por los miembros de una corporación. ¿Se acuerdan de las corporaciones? Que ustedes las estudiaron como corporaciones y que a poquito andar se cambiaron de nombre y se llamaron ahora asociaciones. Esa era la ley 20.500, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerda, Paulo, no? Yo creo que Matías se va a acordar. Asociaciones. No llore, Matías. Se está secando las lágrimas porque yo le voy a preguntar. Está emocionado por esa cosa. Sí. Asociaciones. Sí, bueno, de las asociaciones me acuerdo de los tipos de asociaciones que hay, pero no me recuerdo si del cambio de corporación a asociación. No me lo recuerdo. La normativa estaba en el 549, en el 540, en esas normas del Código Civil, pero se creó la ley 20.500 y primero desapareció toda la dificultad existente para constituirla. Había que hacer una solicitud, presentarla al CERIME de Justicia, mandarla al presidente de la República, hacer publicaciones, aceptar las correcciones, etcétera, etcétera. Tramitación de 1 año. Y ahora dijeron, señor, las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro van a nacer por la voluntad de sus integrantes. Así que tome, ahí tiene un estatuto tipo, vaya y obténgalo en el Departamento de Obras Comunitarias de la Municipalidad. Llénelo, fírmelo ante un notario con todos los que son sus fundadores, deposítenlo en la Secretaría Municipal, se lo revisan,
se lo mandan al Servicio de Registro Civil e Identificación, y con ese registro la persona jurídica nace. Por consiguiente, hoy día, en una semana, podemos tener constituida esa persona jurídica que nosotros llamábamos corporación o fundación, y que las podemos seguir llamando ahora asociaciones de la misma forma que el código aceptó todas esas modificaciones. Básicamente es la institución central. Aquí hay que tomar conciencia del fenómeno que ocurrió. El Estado se reservaba para sí la facultad. Era un acto soberano del Estado decirle a don Matías, yo le voy a aceptar que usted llegue a crear esta asociación de jugadores de rayuela de la playa Changa de Coquimbo. Y hoy día, don Matías Galleguillo no necesita irle a pedir autorización a nadie, sino que se junta con los rayueleros, de rayuela larga naturalmente estoy hablando, no de rayuela corta, porque usted conoce la rayuela corta, don Matías, ¿cierto? La rayuela Sí. larga es así, uno lanza, en cambio la rayuela corta uno hace así, ¿cierto? Esta es la rayuela corta. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando de que cambió el fenómeno. Ahora bien, las deudas que tienen esas corporaciones, ¿cierto? No son objeto de transmisión, son de la propia corporación y no pasan a nadie. Y tenemos además como último elemento de obligación intransmisible la solidaridad. En esas circunstancias, entonces, nosotros estamos concluyendo esta síntesis de la primera clase, porque esto fue para que don Guillermo Cofré y no sé quién más que no vino a la primera clase o haya escuchado hoy. También Marco, usted tampoco había venido. ¿Y Paulo también? ¿O vino Paulo? Sí, vino, ya. Entonces, han repasado y quedaron en condiciones ahora de saber esta materia de manera inolvidable. Como el acero. No, ese es inoxidable. Ya, entonces, hacemos el alto que dijimos, son las 9:40, 5 para las 10, estamos volviendo. Gusto de verlos, descansen. Igualmente, profesor. Esta Nos vemos más ratito. es, como hemos dicho en otras ocasiones, una detención hidráulica. Chao. Ya, profe, gracias.